Buenas tardes, ahora sí. Ahora sí, perfecto, ¿Cómo perfecto. estamos, estimados? ¿Estamos bien? ¿Cómo anda todo? Bien, bien de bien. ¿Vos cómo andás? Bueno, viendo y tratando de organizar aquí la luminosidad, pero parece que no funciona bien esto. Bueno, Te cortás la luz. se me verá un poco difuso. No, se te ve bien ahí. Bueno, muy bien. Aquí estamos tratando de terminar el año lo mejor posible. eh, Mientras haya salud y haya gente en la familia dispuesta a querernos, estamos bien. Este, este año cerramos, como dije en la anterior charla, con muchas dificultades para el pueblo uruguayo. Eh, la pandemia desnudó situaciones y a la vez postergó otras. Eh, Hay un sufrimiento de parte del pueblo uruguayo en la pandemia que, bueno, los analistas y los medios de comunicación no lo adjudican al gobierno, sino a la situación que se dio en la cual nadie es responsable, nadie es culpable. No obstante, tuvimos un tema que yo sigo reivindicando, a pesar de que pocos lo hacen, y es que las vacunas llegaron atrasadas. Uruguay no reporta los indicadores más exitosos en materia de lo que fue la pandemia en cuanto a decesos, en cuanto a situaciones de contagio, pérdida de posibilidades laborales. Estamos en el nivel medio, ni de los peores países ni de los mejores países. Tuvimos entonces situaciones puntuales que en promedio nos colocan en ese lugar. La situación puntual se dio en el mes de marzo, abril, mayo del año pasado, en el cual las muertes diarias treparon a 72 personas, en el cual había un equipo técnico que ofreció sus servicios gratuitamente y que estuvo asesorando muy atinadamente y dijeron, blindemos un mes por favor, porque en este atraso de las vacunas el virus gana a la vacuna en velocidad de contagio y de velocidad para ser mortífero. Eh, no se hizo, no se hizo. Se optó por una economía que tuviese menos gasto público a una economía que supiese saber de las necesidades de la gente. Los aportes del Estado fueron a todas luces insuficientes. Sin embargo, ese elemento que puede ser que tocó muchas sensibilidades, no arrojó en la población un resultado de que el gobierno marcaran, que el gobierno fuera quien era responsable de esa situación en concreto que nos ubicó en el nivel promedio y no en el nivel de buena actuación en cuanto a cómo contrarrestar la pandemia. Eh, entonces, la situación fue así. Nosotros entendemos de que hubo un incidente en medio de esa situación, o al principio, ya marcando la cancha, en el cual el presidente dijo, aquí hay costos, los costos los tiene que pagar la gente que tiene un ingreso salarial más alto, incluyéndonos a nosotros mismos, los gobernantes, y eso le daba crédito a la medida, pero en realidad se puso un impuesto durante 2 meses y después se replicó durante un mes más del siguiente año, que afectó a los ingresos salariales altos
y no tocó, porque el presidente así lo dijo en forma expresa, no tocó al capital, no tocó a los grandes ingresos no salariales que se estaban generando en la economía. Y así fue. La economía uruguaya declinó. ¿Por qué no se tocó? ¿Por qué no se tocó? Porque a expresa decisión no se tocó, porque el presidente fundamentó que ese sector que tenía que no ser tocado era quien iba luego a la postre a generar los empleos que se estaban perdiendo, a invertir en el país, y que entonces había que, en vez de afectarlo, había que cobijarlo, como se cobijan los ciclistas a los que tienen malla oro, porque tienen una ventaja que adicional a los otros en las carreras, en las carreras anteriores. Entonces, ese hecho puntual se replica luego en los siguientes las cosas que se están llevando a cabo. Se privatiza el puerto, se da una concesión por 60 años. Esa concesión no es del todo legal, igual se lleva a cabo, se dice que hay un juicio contra el Estado, y amén de los juicios que puedan sobrevenir al Estado por los derechos adquiridos de otras empresas existentes, a los cuales se las despoja del mismo, dando el monopolio, señores, monopolio a una empresa extranjera de capitales belgas. ¿Eso a quién le conviene? No le conviene al pueblo, le conviene a los mayaoros. Luego se procede a aumentar en alguna medida los impuestos a los trabajadores, porque en forma indirecta, cambiando la base de aportación para el impuesto a la renta personal, haciendo que mucha gente, en vez de usar el ingreso medio salarial, usan el ingreso, en vez de usar el IPC, usan el ingreso medio salarial, lo cual hace caer a mucha gente en la categoría de aportantes, cuando antes no lo eran. Y de esa manera es una forma de recaudar más que recae sobre los trabajadores. ¿A quién le conviene? A los trabajadores. Luego el gobierno decreta una pauta salarial. La pauta salarial consagra rebaja de salarios por primera vez en, yo creo que 16 años anteriores. Por primera vez concreta la pauta salarial del gobierno para las negociaciones salariales, amén de estar diciendo que se va a cambiar ese sistema de negociación salarial. Amén de eso, y mientras no se hace, la pauta salarial, ¿a quién le conviene? ¿A los trabajadores? No, no le conviene a los trabajadores, le conviene a los grandes patronos que van a tener que tienen así una forma de evitar pagar más sueldos en momentos de cierta rebaja en los precios, en los ingresos de sus negocios. Hecha la pauta salarial, se encaran las reformas. Se encara la LUC, que se vio aclarar a ojos luces que no fue una reforma que significase algo positivo para la gente, sino controvertir todo lo que se estaba hablando en el país, de alguna manera ensanchar la brecha, nada más. No tuvo resultados en materia de seguridad, como se esperaba. Quedó claro que el problema de la inseguridad no se quedó resuelto, sino que se agrava. No resolvió ningún otro problema que los que estaban planteados allí. Sin embargo, hay un apoyo de los sectores empresariales, porque hay menos posibilidad de piquetes en las huelgas que se puedan eventualmente realizar. Ese fue uno de los temas laterales, pero que de alguna manera es lo que quedó de relieve luego del fracaso de la propia ley de emergencia. Luego viene la ley de seguridad social, el proyecto de ley de seguridad social. ¿A quién le conviene? Nuevamente a los mayaoros. El país va a tener que no tocar
a ese sector. Sin embargo, va a tocar otra vez los ingresos de los asalariados, que en resumidas cuentas, en buen romance, van a tener que trabajar más tiempo y van a aportar por más tiempo por consiguiente, y van a tener que ser beneficiarios de menores rentas jubilatorias, o sea, que se paga más tiempo, más dinero y menor ingreso jubilatorio. Eso es un ajuste. De otra forma, así lo plantearon, el objetivo era ahorrar el aporte estatal, que en todas partes del mundo lo es, y significativamente, en todos los partes. El objetivo era ahorrar el aporte estatal, poniendo el grito en el cielo, porque se gastaba allí. Y si el objetivo era ese, evidentemente, no contradigan ahora que se va a lograr ese objetivo, sino afectando los derechos de los trabajadores a gozar de una buena jubilación futuramente, y afectando el pago que los trabajadores tienen que hacer por sus aportaciones al sistema. Es como un impuesto más encubierto. Aumentar de esa forma el aporte es un impuesto más, y no descarga sobre los mayoros la posibilidad de ser financiadores de algo. Ahora viene la reforma en la educación, otra vez, sin la participación docente, de los docentes, en contra de los gremios, encarada desde el principio como ensañamiento contra las organizaciones gremiales, que claramente fueron, en las elecciones registradas, fueron mayoría siempre. Nunca hubo una elección que le diera al gobierno una mayoría en las organizaciones sindicales, en las a entidades que están en la administración de la enseñanza. Bueno, los cambios de la luz no arrojaron otra cosa que dificultades administrativas que no contribuyeron a nada. Los programas que se cambian son controvertibles. No hay una definición de fondo de la problemática de la educación, no el problema de la educación, de la problemática de la educación vinculada a la problemática en lo que es la inseguridad, a lo que es la propia situación de niñez en estado de precario, habitacional y de alimentación. No hay un encargue de ese tipo. ¿Quién se perjudica entonces? Otra vez el pueblo. Entonces, frente a todo esto, tenemos que los Mayahoro acumularon buena cantidad de dinero. El Producto Bruto Interno finalmente, ahora, la proyección de términos de este año, las cifras que se van dando, indicaría un aumento del 4% con respecto al promedio del año 2019. Quiere decir que la riqueza acumulada en este periodo ha ido siendo mayor, y ahora es claramente favorable. Son ingresos que se han obtenido como producto del trabajo nacional en su conjunto, porque el PBI no hace otra cosa que agrupar en el conjunto total del país todos los ingresos de cada sector y de cada individuo, y resulta ser que alguien se apropió algo así de 4.000 millones de dólares en cada uno de estos años transcurridos. Y entonces, ¿dónde está la inversión? ¿Dónde está el famoso derrame? ¿Dónde está la mejora en la creación de empleo? En ningún lado, porque no hay derrame, no hay inversión del sector privado, y el sector público también ha ahorrado en esa materia. No hay empleo, entonces no hay no hay programas válidos de ataque a lo que es la indigencia y la pobreza y los problemas de pobreza. Y por consiguiente, ahora esa acumulación no ha sido resultante de una muy buena política económica con planes de desarrollo, con planes de dinamización de sectores, con determinadas estrategias para alentar la producción de ciertos sectores, como debería ser en todos lados, como se ve. Es unanimidad de criterios en el funcionamiento de la economía que debe realizarse.
por parte del Estado, un Estado que se llama proactivo y nunca un Estado pasivo. No hubo nada de eso. ¿Por qué creció entonces y finalmente ahora el producto? Bueno, sí, por una actividad del sector servicios que antes estuvo resentida, que ahora está casi a plenitud, y por los enormes subas de precios internacionales en los productos básicos que Uruguay exporta, en los cuales está concentrada la riqueza y en los cuales para generar esos productos no se precisa mano de obra adicional. Quiere decir que se gana más por la exportación de arroz con cáscara, de carne congelada en gancho, de productos de la soja también a granel, es decir, sin elaboración, productos que concentran entonces grandes cantidades de dinero cuando hay aumento en los precios internacionales de esos productos, y así fue la tónica en estos años, y por eso se crece, por eso se acumulan riquezas, y entonces por eso crece la desigualdad, porque la acumulación de riquezas se da concentradamente en sectores que no después devuelven esa riqueza al resto de la sociedad. Pero viene un problema ahora, de que los precios internacionales dejaron de subir y que para adelante entonces tendríamos un panorama en cuanto a estancamiento. ¿Estancamiento de qué? De la acumulación de riqueza por parte de esos sectores. Pero si el valor del dólar, en vez de quedarse quieto, frenado o disminuido, como se disminuyó 14%, según dicen, porque el mercado actúa, yo nunca fui partidario de que dejar librado la cotización del dólar al mercado, hay maneras de intervenir, y quien diga lo contrario niega la realidad, cegado por ideología. Es decir, la teoría dice una cosa y la realidad dice otra. En todos los países del mundo se manejan instrumentos que de alguna manera inciden en la cotización del valor del dólar, porque eso incide en la distribución de ingresos internos y eso incide en la producción del país, en la forma en que se desarrolla la producción del país, y por lo tanto es una variable importante. Veamos lo que nos pasa en la frontera con Argentina, que estamos teniendo una situación muy caótica porque no hay ingresos, porque todo el mundo compra en Argentina lo que se debería de comprar acá, y los comerciantes están en situación muy desfavorable y caótica, y yo diría hasta el límite de sus posibilidades de seguir sobreviviendo como empresas. Entonces, eso es un problema vinculado a la cotización del dólar en Uruguay y en Argentina. Pero en definitiva tiene que ver con la política, en cómo se maneja eso. Sin intervención pasa eso. En todos lados hay una cierta intervención que trata de mitigar, en todo caso, situaciones que el mercado determina como si fuera el Dios inexorable. Hay entonces un problema con la política cambiaria, y hay un sector que aplaudió la política en alguna medida hasta ahora, pero que dice, bueno, si no vamos a seguir creciendo en adelante porque los precios internacionales de los productos que Uruguay exporta no están aumentando, sino que están más bien estancados o en crecimiento, señores, tienen que darnos mayor valor del dólar para que esos productos se coticen con mayor nivel de ingresos, que se exporte, aunque se exporte lo mismo, tengamos más ingresos. Eso es lo que están planteando ahora, una contradicción interna en las propias situaciones de las clases dominantes. Eso es lo que está configurando entonces un panorama muy incierto hacia adelante, porque si le dan la razón a los exportadores y a los de un solo Uruguay, que están reclamando que el dólar suba, bueno, vamos a tener un impacto sobre la gente, sobre el costo de vida de la gente, costo de vida que está contenido por esa evolución del dólar que el mercado determina, y que
con la fortaleza financiera del país dejada por el Frente Amplio, con 16.000 millones de dólares de reservas, entre otras cosas, determina. Sin reservas un país no puede dominar la cotización del dólar, no puede dominar la forma en que la oferta y la demanda de ese producto en el mercado se da. El gobierno entonces está vinculado a una política que si es de mercado le es muy desfavorable, y entonces con reservas internacionales de esa magnitud sí se puede controlar. De manera que estamos en este momento frente a una encrucijada. Todo lo que se ha hecho ha sido en contra de los trabajadores y de los sectores populares. No lo han visualizado todavía en forma cabal, eso es lo que yo creo, como no se visualizó en forma cabal cómo se manejó la pandemia, y hasta se aplaudió al gobierno y se dio visto bueno, y las encuestas de opinión indican que se daba favorable, y el ministro Salinas estuvo prestigiado. Bueno, ahora tenemos una situación en la cual esos mismos sectores que estuvieron muy contentos con todas las políticas, ahora reclaman. Y una situación en que aparecen en escena dos nuevos personajes, por decirlo así: el personaje de la corrupción y el personaje del clientelismo político, lo que se da en llamar manera de ganar voluntades populares en base no solamente a cómo se manejan los medios de comunicación, sino cómo se manejan los factores económicos. La corrupción y la falta de ética en la forma de actuar del gobernante, de nuestro primer gobernante, nuestro mandatario, la corrupción no del mandatario, la corrupción de quienes él designó para hacer. Hasta ahora está probado eso, hasta ahora está probado que sí, Astesiano actuó por la libre. El problema estuvo en quien lo designó y la responsabilidad estuvo en quien lo designó. Pero las cosas que hace Astesiano son de corrupción. Puede todavía diferenciarse la corrupción de Astesiano de la corrupción del gobierno o del presidente. Pero las cosas que ha hecho Astesiano son de corrupción, pero las cosas que ha hecho el presidente en materia de uso del aparato del Estado para espiar a su propia no tiene sentido ninguno en un análisis de la ética. Quiere decir que hay problemas graves en que la gente visualiza hoy a su presidente con una carencia en la ética, en la forma de actuar. Y dado que se vienen ahora los aumentos de salarios que quieren equilibrar lo mucho perdido por el salario, esa curva que ha acontecido, en la cual las pérdidas desde los primeros años se quiere compensar en los últimos, evitando decir que la gente en el entretiempo, en el entremedio, estuvo generando un salario menor para satisfacer sus necesidades, y eso le obligó a endeudarse a tasas de interés muy altas para poder hacerlo. Y que al final del periodo de repente se concede un aumento alto, o al final del periodo de repente se actúa para que haya un valor de dólar alto. Eso, señores, puede ser algo que se llama demagogia, en donde se sabe que la gente se queda con la última foto, donde se sabe que la gente a veces es olvidadiza y te tratan de invertir ahora en fondos públicos en el último año,
Y es decir, hemos hecho las cuentas y no se llega con un salario, a emparejar el salario del 19 no se va a llegar en el 2023-24, no se va a llegar por los convenios, por las pautas salariales tal como fueron determinadas, y de alguna manera también fueron aceptadas por algún sector de los trabajadores. Con esas pautas no se va a llegar al nivel alcanzado, pero se va a tratar de que se aparezca, de que luzca como que se acerca mucho, como que, bueno, hay un esfuerzo del gobierno por recuperar, que el gobierno fue víctima de una situación de pandemia y que ahora, después de ella, eso es lo que va a estar pautado. Y de aquí en más, entonces, yo confío en el pueblo uruguayo, confío en que no pierda su memoria, confío en que no se deje intimidar, confío en que los medios de comunicación no tranquen la posibilidad de razonamiento y de toma de conciencia. Confío en todo eso, pero en tanto haya una fuerza política que actúe con decisión, que sea capaz de ser oposición responsable y mañana gobierno responsable, tratando de que la gente tenga un camino distinto en su devenir y que haya, donde en un país en que está demostrado hay posibilidades de otra cosa, hay posibilidades de una política económica distinta que no sea satisfacer a los maya oro para que estos inviertan. La inversión de 10.000 millones, no se vio la inversión de los 10.000 millones de dólares, están acumulados en depósitos bancarios, así que en ese mismo orden crecieron, de manera que no hay derrame, no hay otra cosa que un pueblo sufriente que tiene que endeudarse en el corto plazo, que tuvo que endeudarse en el corto plazo y que ahora está pagando esas cuotas con intereses bastante altos, y por lo tanto su nivel de vida ha sido menor y en definitiva las perspectivas hacia el futuro son de que sea en todo caso mayor para otros que les estarían supliendo un problema de precios internacionales que les hacen enriquecerse por un problema de mayor valor del dólar, en vez de suplir entonces la flaqueza en los precios internacionales con el aumento del dólar, pero eso significa inflación en lo interno, significa que el país no tenga ningún efecto positivo. Y bueno, esa es la perspectiva que tenemos. Esa perspectiva se tratará de desviar de la mente de la gente, se tratará de que no sea visualizada. Bueno, por acá estamos, para eso estamos, un poco, para tratar de dar nuestra posición en ese sentido de cómo interpretamos nosotros los hechos. Admitimos la interpretación que puedan hacer otros, pero la nuestra tiene que ser bien firmemente planteada, nunca soslayada, porque hay también una intimidación de que no digas esto, una intimidación a la prensa, como fue con los periodistas del diario del Observador. El Observador. Del Observador. Una intimidación por todos lados, era que no digas esto, no dejes entrever aquello otro. No, porque hay una censura implícita, velada, en todos lados. No digas, no plantees eso de intervención del Estado porque eso está de modé. Eso no se da más. Hoy el mercado tiene que ser quien determine las cosas, si no lo es, hay ineficiencias. Eso es lo que se dice. Y nosotros seguiremos bregando para que esas cosas que se dan como verdades absolutas de la teoría económica o de las otras disciplinas, y en realidad no lo son. ¿De dónde sacaron? No existe tal economía homogénea en materia de las teorías que se dan como válidas, como buenas. Sigue habiendo discusión, es como la física cuántica con la física tradicional, aquí no hay nada resuelto. La economía entonces es hoy por hoy
también usada como un arma, un caballito de batalla para esa invisibilización de situaciones, tratando de decir, eso es lo único que se puede hacer, no hay otra posibilidad, las teorías económicas lo determinan, cuando las teorías económicas nada dicen al respecto. Carlos Viera, ha sido un placer haberte escuchado hoy nuevamente. Nos estamos despidiendo y nos vamos a encontrar en febrero, así que mándale un saludo a los televidentes. Muchos saludos en especial aquí a la barra de gente del balneario Costa Azul, cercana a mí, que me escucha asiduamente y me lo hace decir y nos alientan con su apoyo. Muchos saludos a esa audiencia que forma parte de ese pueblo sufrido y un gran abrazo para este amigo Néstor Yorca, que pone el pecho en la batalla y que hace estas patriadas como que está haciendo, que bueno, esperemos que el año que viene si podemos seguir en este mismo camino. Todos debemos de seguir, todos tenemos que estar, todos tenemos que remar. Estar, y el pueblo uruguayo también tiene que también encarar, como ha encarado situaciones hasta ahora, encaradas hacia el futuro, con la dinámica que eso significa en cuanto a nuevas oportunidades de acción, nuevos métodos por los cuales debemos transitar, y no regalar espacios por aquello de que no, ya ahora todo es inútil, ya ahora todo lo determina hasta la inteligencia artificial, ¿para qué vas a estar haciendo esos esfuerzos? El ser humano siempre históricamente ha hecho surcos, ha hecho camino al andar, como se dice, y hoy en día el avance de la tecnología es una situación nueva más, pero no la determinante. Ha habido muchos tiempos en el mundo en que hubo encrucijadas. Bueno, ahora esta encrucijada, el pueblo uruguayo, los pueblos latinoamericanos y que están más cercanos a los pueblos del mundo, la tienen que sortear también y la van a transitar y estamos a estar presentes. Gracias, vamos Carlos. arriba. Te recomiendo hoy que veas la columna de Fossati, que fue primero, y la segunda de Bleyer. Me imagino que un gran saludo a los compañeros y a todos los demás, que bueno, que nos sigue, y yo me imagino no pude estar en la audición, pero mirala porque yo sí sé que está picante, mirá lo que te digo, y te va a entusiasmar. Imperdibles entonces, imperdibles, lo vamos a mirar con detenimiento. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Carlos, gracias, un abrazo. Feliz año. Gracias igualmente para ti y todo tu prole. Y a todos los vecinos allá de Costa Azul que nos ven y para la costa, que hay un montón de gente que nos está mirando. Amigos, nos tenemos que ir.